les bendiga. Gracias por sintonizar la radio Caminando por Fe. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de las predicaciones, estudios y futuras transmisiones en línea. Sin más preámbulos, les dejo con la palabra que Dios tiene para ti hoy. Amén. Gloria a Dios. Mis hermanos y mis hermanas, que Dios las bendiga. Oh, Dios los bendiga a todos de manera súper especial en esta noche. Le habla su querido hermano Víctor Alexander y hoy venimos con un majestuoso y hermoso estudio con el título La integridad y el carácter cristiano. Gloria al Señor. Aleluya. La integridad y el carácter cristiano es algo que parece sencillo, pero es algo que tiene mucho peso. Es un tema que tiene mucho peso y es digno de escuchar tanto para mí como para todos ustedes, porque cuando el maestro enseña, también se enseña a sí mismo también. Dice la Biblia que la palabra de Dios es como una espada de doble filo, para adelante como para atrás también. Aleluya. Gloria al Señor. El pensamiento central del estudio dice: los ministros cristianos que manifiestan un carácter tierno al servir a otros demuestran así que entienden el amor de Cristo por su iglesia. El texto audio es Primera Carta a Tesalónica, capítulo 2, versículo 7, que dice: antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Aleluya, gloria al Señor. El fundamento bíblico es la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 2, del 1 al 12. Comenzamos con la lectura en este momento. Esperen un momento, por favor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, del verso 1 al 12. Aleluya. Su palabra es leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que vuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajado en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregar no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Y os encargábamos que anduvieses como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Aleluya. Gloria al Señor.
Padre, gracias te damos, Señor, por este precioso momento. Te presentamos, Señor, este estudio, Padre Celestial. Danos entendimiento, danos sabiduría para poder entender el mensaje de este estudio. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo y gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Amén. Mis hermanos, entendiendo muy bien eh, que el apóstol Pablo comenzó como un perseguidor de la iglesia. Sin embargo, Dios trató con él de manera extraordinaria y sobrenatural. Y Dios lo cambió pasando de ser perseguidor de la iglesia a ser uno de los más grandes apóstoles y predicadores del Evangelio de Cristo. Al fin y al cabo, él terminó predicando el Evangelio de quien él perseguía. Porque así, mis hermanos, una cosa es lo que sabemos, una cosa es lo que pensamos y otra cosa es el plan de Dios para nuestra vida. El apóstol Pablo fue usado por Dios para las fundaciones de muchas iglesias. Una de esas, y entonces participó en la predicación del Evangelio y por esa predicación del Evangelio la iglesia creció de manera que en Antioquía se le llamó por primera vez a los seguidores de Cristo como cristianos. El apóstol Pablo fundó varias iglesias. Y entonces, en el transcurso del tiempo, el apóstol Pablo les envió cartas a estas iglesias que eran mejor conocidas como epístolas. Epístolas, se llamaban las cartas de Pablo a las iglesias que se la mandó con el propósito de fortalecer a esas iglesias. Repito, Pablo les mandaba estas cartas a estas iglesias con el propósito de que fueran fortalecidas y advirtiéndoles sobre los falsos maestros y también falsos profetas también. Y de otras cosas que tienen que ser tomadas en cuenta dentro del orden eclesiástico. Gloria al Señor. Dentro del orden eclesiástico. Gloria al Señor. Pero aquí en este estudio se van a tomar en cuenta dos características que el líder cristiano debe tener en cuenta en su liderazgo, lo que es su integridad y su carácter. Aquí vamos a tomar en cuenta lo que es la integridad y el carácter del siervo de Cristo. Muy bien, vamos a la primera parte. La primera parte dice, Dios sería para José el pastor, su roca. Vamos a Génesis 49, del 22 al 26. Génesis 49. Génesis 49 del 22 al 26. Dice así, ramas fructíferas es José, ramas fructíferas junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro, le causaron amargura, le asaetearon y le aborrecieron los arqueros, mas su arco se mantuvo poderoso, y los besos humanos se fortalecieron con las manos del fuerte, el cual te ayudará por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos del vientre. Las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores. Hasta el término de los collados eternos serán como la cabeza de José, y sobre la frente del que fue apartado de sus hermanos.
Alabado sea el nombre de Cristo. Dios sería para José el pastor, su roca, como su roca. Recuerden, mis hermanos, que José, siendo el más pequeño de los hijos de Jacob, él amó a José más que a sus demás hijos. Y esto provocó cierto problema entre ellos. De manera que que los hermanos de José le tomaron envidia y al fin y al cabo lo vendieron a Egipto, pero todo eso estaba dentro del plan de Dios, porque José tuvo visiones y sueños sobre su futuro, y sin embargo sus hermanos lo aborrecieron más. Y esto fue muy duro para José, porque no es fácil, mis hermanos, que tus propios hermanos te vendan a ti, a una ciudad que usted ni sabe cuándo va a volver, para entonces decirle entonces a su propio padre, que también es el padre suyo, que usted lo mató una bestia. Eso no es fácil. Aunque bueno, eso se sigue viendo dentro del mismo pueblo de Dios, pero de otra forma. Glorificado sea el nombre de Cristo. Lo esencial fue que aún José, estando en Egipto, mantuvo su carácter como siervo, mantuvo su integridad y carácter como siervo de Cristo, perteneciente al pueblo de los hebreos, aunque José fue egipcianizado, repito, José fue egipcianizado, fue José. Repito, José fue egipcianizado. O sea, lo hicieron parte de lo que fue la cultura egipcia, aunque José, gloria al Señor, mantuvo su carácter e integridad como siervo de Cristo. Y un ejemplo de eso fue al él huir de la tentación de la esposa de Potifar, le dejó la ropa en la mano y se fue corriendo para no caer en dicha tentación, aunque lo calumniaran y él cayó en la cárcel, al fin y al cabo, él fue exaltado por el Señor. Como bendición, como recompensa de él mantener su integridad y carácter ante semejante tentación, porque al Dios estar con José, Dios puso a José en una gran posición en lo que fue el hogar de Potifar, ya que él supo administrar muy bien todo en lo que fue la casa de Potifar. Y Dios, porque Dios, y además Dios estaba con José, Dios estaba con José y Dios prosperaba todo lo que hacía. Sin embargo, José se ganó la confianza y el corazón y la admiración de Potifar, pero nunca le confió a su esposa ya porque ya es su esposa. Le confió todo lo de la casa, pero no a su esposa porque es su esposa. Ya eso es muy delicado. Sin embargo, su esposa, usada por el mismo diablo, quiso hacerlo caer, sin embargo, él le dijo no al pecado. Cuando usted le dice no al pecado, usted usted está mostrando que aún tanto en lo público como en lo personal, usted de Cristo. La integridad consiste en ser siervo de Cristo aun cuando nadie te está viendo. Repito, tu integridad consiste en seguir siendo siervo de Cristo aun cuando ningún ojo humano te está viendo. Recuerda que cuando nadie te ve, te está viendo Dios y también los mismos demonios. Glorificado sea el nombre de Cristo. Dios te ve aún cuando estás solo. Cuando estás solo solamente Dios te ve. Glorificado sea el nombre de Cristo. Y también los demonios que también andan acechándote para cuando tú peques, para cuando tú te descuides, darte hasta con el cubo del agua. Glorificado sea el nombre de Cristo. Bien, vamos a la segunda parte y es que Dios trata a su pueblo como ovejas de su rebaño. Repito, Dios trata a su pueblo
como ovejas de un rebaño. Salmo 80 del 1 al 7. Repito, Salmo 80 al 7. Gloria al Señor. Salmo 80 del 1 al 7. Dice así. La palabra de Dios es leída, disculpen, es por la costumbre. Oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. Despierta tu poder delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés, y ven a salvarnos. Oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro, y seremos salvos. Jehová, Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo mostrarás tu indignación contra la oración de tu pueblo? Les diste a comer pan de lágrimas y a beber lágrimas en gran abundancia. Nos pusiste por escarnio a nuestros vecinos y nuestros enemigos se burlan entre sí. Oh Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Haciendo énfasis en el versículo 1 que dice, oh pastor de Israel, escucha, como a San José, está frente a querubines. Entonces, recordemos que Dios, Jehová de los ejércitos, es el pastor de los pastores. Dice la Biblia que las ovejas escuchen la voz de su pastor. Las ovejas no escuchan las voces de extraños. El que es un verdadero pastor da su vida por las ovejas, las protege. Pero el pastor asalariado, si solamente les importa le importa la ganancia que recibe. No les importan las ovejas, solamente le importa la ganancia que recibe. Pero Dios, gloria al Señor, que es el verdadero pastor, nuestro Señor Jesucristo, que dio su vida por nosotros para salvación nuestra, porque de tal manera Dios nos amó que entregó a su único hijo para que muriera, para que diera su vida por rescate de todos nosotros. El verdadero pastor deja las 99 en el redil y va en busca de la que se perdió. Ese es un gran ejemplo de lo que es el gran amor de Dios para con nosotros. Las ovejas es un animal sencillo y muy fácil de llevar. Nosotros ante Dios somos, glorificado sea Dios, somos semejantes a las ovejas. Y Él se encarga de guiarnos al buen camino para llevarnos siempre a su redil y llevarnos a comer un buen pasto. Sin embargo, la oveja que se va del redil, él va y la busca, deja las otras 99 y va y la busca. ¿Por qué? Porque cada oveja es importante para él. Asimismo, cada siervo y sierva de Cristo es importante para Dios. La palabra dice bien claro que Dios no quiere la muerte del impío. Recuerde, la Biblia asemeja al impío como una cabra, como a los cabritos. Déjame decirle que Dios ama tanto a las ovejas como a los mismos cabritos. Dios no quiere la perdición de nadie. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento y hagan su voluntad. Glorificado sea el nombre de Cristo. Dice la Biblia en el famoso Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Cuando estamos en el redil de Dios, nada nos falta, porque el Señor sabe todo lo que necesitamos. Y Él quiere que confiemos en Él y esperemos en Él y pongamos siempre nuestros ojos en Él, el cual es un Dios perfecto, un Dios eterno. El Dios a ti no te va a dar lo que tú quieres, Dios te va a dar lo que tú necesitas. Alabado sea el nombre de Cristo. Nunca habrá un mejor pastor que el pastor. Eh, Cristo. Un ve la iglesia como Cristo la ve. Ve la iglesia como si fuera una especie de empresa administrada por él mismo. Un pastor asalariado se comporta más como un jefe que un pastor.
Un jefe le puede decir a un empleado que su empresa no lo necesita porque no es lo suficientemente útil para la empresa. Sin embargo, ¿por qué? Porque es un pastor asalariado. Y a los pastores asalariados no les importan las ovejas. Glorificado sea el nombre de Cristo. Y un pastor que le diga eso a un miembro, no es un pastor que digamos puesto por Dios, sino un pastor asalariado puesto por los hombres. Aleluya. Bien, vamos a la tercera parte que dice, el Señor prometió dar a Israel pastores según su corazón. Vamos a Jeremías capítulo 3. Jeremías capítulo 3. Jeremías capítulo 3. Vamos a leer desde el 12 hasta el 18. Del 12 al 18. Jeremías capítulo 3, del 12 al 18. La enseñanza de esta parte es, el Señor prometió dar a Israel pastores según su corazón. Dice así la palabra. Ve y clama estas palabras hacia el norte y di, vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová. No haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová. No guardaré para siempre el enojo. Reconoce, pues, tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado, y fornicaste con los extranjeros debajo de todo árbol frondoso, y no oíste mi voz, dice Jehová. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré una de cada ciudad, y dos de cada familia, y os introduciré en Sión, y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Y acontecerá que cuando os multipliquéis y crezcáis en la tierra en esos días, dice Jehová, no se dirá más. Arca del pacto de Jehová, ni vendrá el pensamiento, ni se acordarán de ella, ni echarán en manos, ni se hará otra. En aquel tiempo llamará a Jerusalén trono de Jehová, y todas las naciones vendrán a ella en el nombre de Jehová en Jerusalén, ni andarán más tras la dureza de su malvado corazón. En aquellos tiempos irán de la casa de Judá a la casa de Israel, y vendrán juntamente de la tierra del norte a la tierra de que hice heredar a vuestros padres. Aleluya, gloria al Señor. Hay que tomar en cuenta, mis hermanos, que por mucho tiempo Israel rechazó lo que fue el pacto que Dios hizo con él, con ellos, con sus padres en el monte Sinaí. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Señor. El, el pacto que Dios hizo con Jeremías, mejor dicho, con Israel en el monte Sinaí, sobre los 10 mandamientos y todo, fue un pacto que le trajo en su momento mucha bendición a Israel, pero sin embargo Israel rechazó siempre ese pacto, quebrantó varias veces ese pacto, y por esos quebrantamientos y por esas veces que Israel quebrantó ese pacto, Dios los entregó en manos de sus enemigos y los castigó severamente. Y muchas veces el pueblo de Israel fue liderado por líderes. Estos pastores a quien el Señor se refiere a nada más y a nada menos que a los líderes de Israel, tanto políticos como religiosos, refiriéndome a los reyes, príncipes, principales sacerdotes, escribas, etcétera. Recordemos que después de la muerte del rey Salomón, el reino de Israel quedó dividido en dos partes, norte y sur. Judá con otra tribu más e Israel con el resto de las tribus. Judá en la parte sur y el norte, todas las demás tribus.
Y la gran mayoría de los reyes que pasó por Israel, tanto por Israel como por Judá, fueron la mayoría unos reyes charlatanes. Fueron los reyes que fueron buenos, los reyes que fueron buenos fueron muy pocos los reyes que fueron buenos. Uno de ellos fue Josías, otro también fue el rey Ezequías, otro fue también un rey que fue malo, pero se arrepintió, que fue Manasés, el rey Josafá, que fue uno de los mejores reyes de Judá, el rey Josías, entre otros. Fueron varios los reyes que fueron buenos, pero más fueron los reyes malos que hicieron, que procedieron conforme a las malas costumbres de las naciones que Dios había echado de delante de Israel. Gloria al Señor. Y estos líderes tuvieron un final, por causa de eso, muchos de estos líderes fueron quebrantados, fueron muertos por sus malas acciones. Y aquí el Señor les promete a Israel que le va a poner unos líderes que los van a apacentar con conciencia e inteligencia. Repito, esos pastores a quien Dios se refiere a los líderes de Israel, tanto religiosos como políticos. Glorificado sea el nombre de Cristo. Aleluya. Bien, vamos ahora a la cuarta parte que dice: Dios echó en cara de los pastores de Israel su descuido. Aleluya. Le echó en la cara a los pastores de Israel su descuido. O sea, cuando dice los pastores de Israel, se refiere a lo ya mencionado, se refiere a los líderes de Israel, tanto gubernamentales como religiosos. Repito, cuando dice los pastores de Israel, se está refiriendo a los líderes de Israel, tanto gubernamentales o políticos como religiosos. Vamos ahora al libro de Ezequiel 34, del 1 al 6. Repito, Ezequiel 34, del 1 al 6. Aleluya. Ezequiel 34, del 1 al 6. Aleluya, gloria a Dios. Dice así: Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: Así ha dicho Jehová el Señor. Hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana. La engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis los débiles, ni curasteis la enferma. No vendasteis la perniquebrada, no volvisteis a herir la descarriada, ni buscasteis la pérdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Y andan errantes por falta de pastor, y son presas de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Aleluya. Era una situación precaria la que estaba viviendo Israel en dichos tiempos. Recuerden la enseñanza de Cristo que tiene como título: La mies es mucha y poco los trabajadores, los, los labradores. El Señor Jesús tuvo compasión de su pueblo al ver cómo el pueblo se desenvolvía como ovejas sin pastor. Dice la Biblia que Jesús se compadeció del pueblo, sentía compasión por el pueblo al ver al pueblo caminando como ovejas sin pastor. Y dijo la enseñanza: la mies es mucha y pocos son los labradores. Aleluya. Aquí el Señor reprende a los líderes de Israel porque no estaban haciendo lo correcto, no estaban haciendo lo que debían de hacer, estaban haciendo lo que les daba la gana. Recuerden bastante bien que muchos de estos líderes seguían la ley, no seguían la ley, no cumplían con la ley de Moisés,
seguían la ley como a ellos les daba la gana. Seguían los mandamientos cuando querían o no lo seguían. Ellos estaban administrando muy mal lo que era el pueblo de Dios, lo estaban administrando muy mal. Glorificado sea el nombre de Cristo. Estaban administrando muy mal lo que era la viña del Señor, la misma Jerusalén. Y aquí Dios los reprende por eso. Mis hermanos, recuerden que existen 5 ministerios. El ministerio pastoral, el ministerio de maestro, el ministerio de evangelismo, el ministerio de apostolado y el ministerio de profecía. Para mí, el ministerio que más responsabilidad lleva es el ministerio pastoral. El ministerio pastoral es el ministerio que más responsabilidad lleva. No digo que los demás sean también de mucha responsabilidad, los demás también tienen muchísimo peso también, pero lo que es el ministerio pastoral es un ministerio con mucho peso, porque el pastor es el responsable de todo lo que pasa en la iglesia. Repito, el pastor es responsable de todo lo que se mueve en la iglesia. De cualquier cosa que pasa, de cualquier problema que pasa, la culpa es del pastor. Si pasa una cosa, la culpa es del pastor. Cualquier problema que hay en la iglesia, la culpa la tiene el pastor. Y así sucesivamente. Y lamentablemente, la mayoría solamente está para señalar y para criticar, pero son muy pocos los que se prestan para ayudar a los pastores. Glorificado sea el nombre de Cristo. Muchas veces los que critican a los pastores son personas que son incapaces de llevar lo que es el ministerio pastoral. La mayoría de gente que critica a los pastores son gente que son incapaces de dirigir una obra y también incapaces, son hasta incapaces de hasta administrar su propio ministerio. Glorificado sea el nombre de Cristo. Aleluya. Aquí el Señor reprende a los líderes de Israel, que los llama pastores, por su mala administración en el pueblo. Aleluya. Estos pastores, porque estos pastores o estos líderes no tuvieron el carácter correcto, administraron al pueblo de Dios sobre un carácter incorrecto y no fueron íntegros ante Dios. No fueron íntegros ante Dios. Y cuando tú diriges una obra y usted no es íntegro ni tiene el carácter suficiente para dirigir esa obra, por favor, deje esa obra y deje que Dios la ponga en unas manos que sí la sepan administrar bien. Glorificado sea el nombre de Cristo. Muy bien, ahora vamos a la quinta parte. Los siervos de Dios deben ser irreprensibles. Repito, los siervos de Dios deben ser irreprensibles. Vamos a la primera carta de Timoteo, capítulo 3, del 1 al 7. Gloria a Dios. Timoteo, primera de Timoteo 3, del 1 al 7. Aleluya. Dice así: palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, o sea, no borrachón, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien en su gestión con toda unidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, aquí viene lo fuerte, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo.
También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Aleluya. Bien, mis hermanos, aquí acabamos de leer los requisitos que hay que tomar en cuenta para tener un liderazgo íntegro y de buen carácter. Tener un buen carácter no consiste en tener un carácter o una conducta explosiva o intimidante. La Biblia dice que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. Cuando usted toma una decisión, cúmplala. Si usted dice que va a prometer algo, cúmplala. Si usted, un líder con carácter, le dice no al pecado, cuando es no, es no. Cuando un hombre con carácter dice no, es no. Cuando dice sí, es sí. Pero para uno ser un gran líder íntegro y de buen carácter, tenemos que ser irreprensibles, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, operador, apto para enseñar. No ado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. En resumen, un líder, un líder o pastor debe de ser una persona que dé un buen ejemplo a la sociedad, de manera que tenga un buen testimonio donde quiera que vaya, principalmente en su casa, porque de nada sirve ser un gran líder en la iglesia y en cualquier otro lugar cuando en la casa soy otra cosa. Aleluya. La integridad, recuerde en qué consiste la integridad. El liderazgo debe ser tanto en la casa como en la iglesia. Hay que aprender a ser líderes tanto en la casa como en la iglesia también y ser íntegros en todo lugar. Pero todo aquel que aún no administra bien su casa tampoco puede administrar bien la cosa de Dios. No puede ser un pastor y serle infiel a su esposa, ni tampoco golpearla. No darle rienda suelta a su carne, ni a su ego, ni hacer lo que quiere, sino hacer simplemente la voluntad de Dios. Aleluya. Lamentablemente, a lo largo de la historia han habido muchos pastores que comenzaron bien y terminaron muy mal y cayeron en grandes desacréditos. De manera que hoy en día nadie volvió a creer en ellos. Aleluya. Bien, y para terminar, vamos ahora a Tito. Vamos ahora a la carta de Tito. A Tito 2, de 1 al 7. Los ministros del Evangelio deben ser ejemplos de integridad. Aleluya. Los ministros del Evangelio deben ser ejemplos de integridad. Aleluya. Dice en Tito capítulo 2, repito, Tito capítulo 2 del 1 al 7, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos, a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad. Aleluya. Bien, mis hermanos, el mensaje está dado y la enseñanza está dada. Recuerden bien, ¿en qué es la integridad? La integridad consiste en mantener una imagen aún fuera del entorno. La integridad consiste en mantener cierta imagen aún fuera del entorno.
O sea, muchas veces nosotros como cristianos queremos nada más ser íntegros nada más en la iglesia, pero en nuestra casa no somos íntegros. Cuando llegamos a nuestra casa, esa integridad se cae. Y no debe de ser así. Debemos mantener la integridad tanto en la iglesia como en la casa y en cualquier lugar que estemos. Vendiéndole al público una pantalla o una imagen de lo que en nuestra casa no somos. Y entonces caemos en hipocresía y al final de todo sale a la luz. Y cuando todo sale a la luz, llega ese momento donde uno no encuentra dónde meter la cabeza, porque porque todo el mundo nos ha caído encima, todo el mundo comienza a señalarnos, a criticarnos y a crucificarnos como si fuéramos lo peor. Y ya ustedes saben, mis hermanos, mantengamos un carácter de integridad, aun cuando nadie nos esté viendo. Recordemos que Dios está ahí para vernos y también los demonios para atacarnos ante cualquier descuido y para luego acusarnos. Aleluya. La integridad y el carácter cristiano. Gloria al Señor. Alabado sea el nombre de Cristo. Padre, gracias, Señor, por este estudio. Ayúdame, Señor, a poner en práctica este estudio y vivirlo, Señor, en espíritu y en verdad. Ayúdame, Padre, a vivir esta palabra y hacerlo con amor, Padre, y compasión, para así poder seguir enseñando a todo siervo y sierva que necesite esta enseñanza. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mantenerte al tanto en la palabra de Dios. Recuerda que todos fuimos hechos a la imagen y semejanza de Cristo. Sigue sintonizando, caminando por fe, para que seas edificado con una palabra de vida. Shalom.